Te damos gracias en esta mañana que podemos estar aquí juntos, que podemos aprender, que podemos tener amistades, conexiones dentro de las iglesias, entre denominaciones diferentes. Señor, te pedimos que hoy que yo me explique bien, que yo tenga las palabras que me das, que todos entiendan lo que realmente lo que tú quieres que entiendan. Señor, que si yo digo algo que no viene de ti, que se olvidan inmediatamente. Pero las cosas que sí son de ti, Señor, que se recuerden bien y que se apliquen. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Ok, fue una mala idea que yo tomé café, porque cuando tomo café me pongo cafeinado, pues. Y ya tengo problema en hablar más rápido, entonces va a ser un reto que yo hable más despacio. Bueno, lo siento que tengo un acento gringo, no hay qué hacer con esto. Creo que dentro de poco me van a entender bien después de que se acostumbren a mi manera de hablar. Bueno, por fe hablamos. Ok, bueno, quiero hablarles hoy de algunas cosas, ya pueden ver. Casi no puedo enseñar sin poner algunos dibujitos. La verdad que no soy un artista bueno, pero me gusta dibujar. Y también cuando pienso yo pienso en imágenes y cosas así. Entonces si son iguales, eso les va a ayudar. Si no, pueden borrarlo o algo así. Solo cubrir los dibujos. En estas capacitaciones realmente lo que queremos hacer es ayudarles a crecer en dos cosas, en la fe y en la capacidad. Y las dos son necesarios en el ministerio. Creo yo que no puede tener éxito con solamente una cosa. La fe, es necesario tener fe. Porque si no estamos conectados con Dios, si no tenemos un buen carácter personal, si no tenemos una relación con Dios, si no tenemos visión y pasión para alcanzar a los demás, ¿por qué estamos en el ministerio? ¿Para qué sirve? No sirve nada si solo operamos, pues, sin estar conectados con Dios. También la capacidad, si tenemos un carácter personal, pero no podemos predicar, si no nos gustan los niños, si no sabemos cómo estar con ellos, cómo pasar tiempo con ellos, tampoco no vamos a tener mucho éxito. La fe vale más, claro, la fe vale más que la capacidad, pero también queremos crecer en la capacidad. Pero no queremos poner la fe en la capacidad. Y eso es fácil de hacer. Es una tentación crear buenos sistemas, buenos métodos y poner la fe en esa cosa en vez de en Dios. Que pensar que, ¿por qué tenemos un predicador que es bien emocionante? ¿Por qué tenemos un equipo de alabanza que son buenísimos? ¿Por qué tenemos un programa muy divertido, muy interesante, lo que sea? ¿Por qué tenemos esa cosa? Vamos a alcanzar niños. Y realmente hay muchas iglesias que logran en alcanzar a muchos sin tener fe. Es que si tienen un programa bueno, van a llegar muchos. Muchos niños van a ir a un lugar que es divertido. Pero si las personas que trabajan allí no tienen fe, si no están conectados con Dios, no sirve para mucho. Los que somos pastores, antes de ser pastores, somos cristianos. Los que somos directores, antes de ser directores, somos cristianos. Voluntarios son cristianos antes de ser voluntarios. Los que son obreros, los que son lo que sea, primeramente para nosotros mismos somos cristianos. Tenemos nuestra relación con la fe. Y si olvidamos esa cosa, si olvidamos que somos cristianos y en vez de eso ponemos la fe en la capacidad, estamos cometiendo idolatría. Porque hemos levantado el ministerio por encima de Dios. Y eso es un pecado. Tenemos que tener cuidado con eso. Que los sistemas que tenemos, que pueden ser buenos, que tienen corazón, que tienen alma, que tienen personas que son conectadas con Dios.
Sí, ningún tipo de trabajo importa más que nuestra relación con el Padre. Y quiero recordarles esto porque es una tentación hacer una máquina, pues vamos a hacer la máquina. Por eso sale el dibujo del robot. Es que es una tentación si tienen métodos buenos que como que pensamos en el ministerio como una máquina, como los métodos, las herramientas, los talentos, la capacidad, todo son herramientas que son buenos. Pero esas herramientas no valen nada si no hay una persona conectada con Dios. Por eso sale ese dibujito que la diferencia entre esos dos robots es que una tiene corazón, es humano, aunque tiene herramientas, aunque parece raro, es que es un humano. El humano puede tener relación con Dios, puede tener conexión con Dios. El robot no puede ser. Entonces, evitemos que nuestro ministerio solo es un sistema. El sistema es bueno, pero es necesario que tengamos la fe también. Entonces, no pongamos la máquina en primer lugar. En esta capacitación les vamos a enseñar cómo hacer la máquina. Cómo nosotros hacemos la máquina. Y nos sirve en cada lugar igualmente, pero hay principios que pueden sacar y pueden aplicar. Ok, antes que podamos hablar del ministerio, de la máquina, de todo eso, creo que debemos hablar del tema central de la vida cristiana, la cual es la salvación. Porque es fácil perder la visión si enfocamos en las cosas equivocadas en el ministerio. Entonces, la cosa central en la vida cristiana es la salvación. ¿Y qué es la salvación? Es un proceso de transformación en el cual Dios nos lleva de la muerte a la vida. El proceso comienza cuando confesamos con la boca que Jesucristo es el Señor y creemos de corazón que Dios lo resucitó. Ese proceso no termina hasta después de la muerte. Tiene un momento, la salvación tiene un comienzo en el momento que confesamos, que creemos, que pongamos la fe en Cristo, y tiene un fin, pues, cuando morimos, cuando estamos con el Padre y su presencia en el cielo. Pero la vida después del primer momento es un camino, que siempre andamos en el camino de la salvación, no termina. Es como tenemos este arbolito allí en el papel, que alguien me enseñó esto que fue muy útil para mí, para que yo entienda mejor. Digamos que empezamos la vida como un árbol muerto, con raíces muertas, con todo seco, nada que sirve. Y en el momento que confesamos, creemos, en el momento que comenzar la salvación, Dios nos da nuevas raíces. Por lo cual, aunque ya está en la papel, quiero dibujar para que sea más grande. Entonces aquí estamos en el árbol. Esto es el cuerpo, sí, la cual tiene las acciones, todo visible en la vida. El tronco representa el alma, o sea, la mente, la voluntad y las emociones. Y las raíces aquí representan nuestro espíritu. O sea, la capacidad de conectarse con Dios. Entonces, cuando nacimos, todo eso es muerto. Por el pecado de Adán, somos muertos del pecado. Como dice en Romanos, que todos hemos pecado. No conozco en español, pero lo sé en inglés. Bueno, entonces comenzamos la vida muerto. Pero al momento de comenzar la salvación, el camino, Dios nos cambia las raíces para que estemos conectados con Él. Tenemos un nuevo espíritu suyo, el espíritu de Dios, porque el Espíritu Santo nos llena, vive en nosotros y tenemos la mente de Cristo.
El espíritu quiere agradar a Dios. El alma y el cuerpo, no. Tenemos un nuevo espíritu, pero también hay que cambiar el árbol completo. Porque puede poner nuevas raíces, pero quizá va a dilatar un rato hasta que vea la diferencia en el árbol. Entonces, de las raíces fluye la vida. Solamente de las raíces fluye la vida. Para que después de un rato vamos a ver algunos frutos, vamos a ver la vida en el árbol, vamos a ver un cambio, pero viene de las raíces, viene de nuestro espíritu, nuestra conexión con Dios. No viene porque un granjero pegó algún frutito aquí o usó una rapadora para poner fruto allí. Eso sería fruto falso. No viene porque algo pasa con el tronco, con el alma. No es porque vamos a cambiar la mente, voy a cambiar la voluntad, voy a cambiar mis emociones. Viene de las raíces. La única fuente de la vida es de Cristo, es del Espíritu Santo. Eso es lo que nos cambia. Entonces, cuando comenzamos el camino de salvación, recibimos nuestras raíces y en el camino de salvación, las raíces nos dan vida y comenzamos a cambiar. Y ese proceso no tiene fin, bueno, hasta que estemos con Dios en la eternidad. Ok, entonces esa es la salvación, el proceso que tiene un comienzo, que tiene un camino, que tiene un fin. No es solamente un momento. Y les digo eso porque yo he visto muchas veces, yo lo he hecho muchas veces en ministerio con niños que solo nos enfocamos en el comienzo. Que cada semana predicamos sobre el comienzo. Y después de que son salvos, no saben qué hacer, porque siempre hablamos del comienzo. No saben cómo caminar, no saben qué esperar, porque solo nos enfocamos en el comienzo de la salvación. Ok, eso es el árbol. Entonces, eso es la salvación, un proceso. Y más de lo básico, ¿cómo se gana la salvación? Y bueno, voy a leerles el ejemplo de las semillas que sale en Mateo 13, porque eso nos da una imagen buenísima para entender. Un campesino salió a sembrar trigo. Mientras sembraba, algunas semillas cayeron en el camino. Poco después vinieron unos pájaros y se las comieron. Otras semillas cayeron en un terreno con muchas piedras y poca tierra. Allí pronto brotaron plantas de trigo, pues la tierra era poco profunda. Pero las plantas no vivieron mucho tiempo porque no tenían buenas raíces y se quemaron cuando salió el sol. Otras semillas cayeron entre espinos. Cuando los espinos crecieron, apretaron las espigas de trigo y no las dejaron crecer. Pero otras semillas cayeron en tierra buena y produjeron una cosecha muy buena. En algunos las semillas sembradas produjeron espigas con 100 semillas, otros produjeron espigas con 60 semillas y otras produjeron espigas con 30 semillas. Y vamos a la explicación en versículo 18. Disculpen. Ahora pongan atención, les diré lo que significa el ejemplo de campesino. Hay algunos que escuchan el mensaje del reino de Dios, pero como no lo entienden, el diablo viene y hace que lo olviden. Estos son como las semillas que cayeron junto al camino. Las semillas que cayeron entre piedras representan a los que oyen el mensaje del reino de Dios y lo aceptan rápidamente con gran alegría, pero como no entienden muy bien el mensaje, su alegría dura muy poco. Cuando tienen problemas o los maltratan por ser obedientes a Dios, enseguida se olvidan del mensaje. Entonces, el camino y el terreno con muchas piedras representan personas con no mucho entendimiento, ¿verdad? Ok, sigamos. Luego están, 22, luego están las semillas que cayeron entre los espinos. Estas semillas representan a los que oyen el mensaje, pero no dejan que el mensaje cambie sus vidas. Solo piensan en lo que necesitan y en cómo hacerse ricos.
Finalmente, las semillas que cayeron en buena tierra representan a los que oyen el mensaje y lo entienden. Estos sí cambian sus vidas y hacen lo bueno. Son como esas semillas que produjeron espigas con 100, con 60 y hasta con 30 semillas. Entonces lo que vemos es tres categorías. Vemos que la salvación consiste en saber, creer y confiar. Entonces, como dijo Jesús, es que saber incluso incluye saber las verdades y entenderlas. No basta solamente saberlas, tiene que entenderlas para que tengan algún poder. Porque si no tenemos el conocimiento, no vamos a tener la creencia ni la confianza, o sea, la fe. Entonces, el entendimiento es bastante importante. Es el primer paso. El segundo paso es creer. Y eso es distinto de confiar, aunque a veces cambiamos la palabra, porque creer solo es decir que algo es verdad, no es hacer nada con esto. Por ejemplo, como dice en Santiago, que hasta los demonios creen en Dios y tiemblan. Los demonios creen, no tienen salvación, pero también son ángeles, no sé si sería posible, pero es posible creer sin tener salvación. Pero confiar es el último paso que necesita saber y creer. Confiar significa como la fe, confesar que Cristo es el Señor y creerlo de corazón, no solo de mente, sino de corazón, que damos la autoridad a Dios, que sea el Maestro, el Señor, el Dueño, que lo ponemos en primer lugar y reconocer que Él es el Señor. Entonces, la salvación consiste en esos tres pasos, todos necesarios. Bueno, digamos que saber representa trigo y creer representa la masa y que confiar consiste en el pan, o sea, en pan horneado. Entonces, es posible tener mucho trigo sin tener el pan. Es posible tener trigo y hacerlo a masa sin hacer nada con esto. Pero los que tienen el trigo, la masa y hacen pan horneado, eso representa la salvación. Ok. Para revisar, la salvación consiste no, es un proceso que tiene un comienzo, camino y fin. Se consiste en saber, creer y confiar. Bueno, y la manera para estar involucrado en esto sale en Romanos capítulo 10, versículos 8 hasta 17. Está escrito ahí. Muy bien. Más bien, la Biblia dice, el mensaje de Dios está cerca de ti, está en tu boca y en tu corazón. Y ese mismo mensaje es el que les traemos, que debemos confiar en Dios. Pues si ustedes reconocen que con su propia boca que Jesús es el Señor, y si creen de corazón que Dios lo resucitó, entonces se librarán del castigo que merecen. Pues si creemos que todo corazón seremos aceptados por Dios, y si con nuestra boca reconocemos que Jesús es el Señor, Dios nos salvará. La Biblia dice, Dios no deja en vergüenza a los que confían en Él. No importa si son judíos o no lo son, porque todos tienen el mismo Dios, y Él es muy bueno con todos los que le piden ayuda. Pues la Biblia también dice, Dios salvará a los que lo reconozcan como su Dios. Pero ¿cómo van a reconocerlo si no confían en Él? ¿Y cómo van a confiar en Él si nada saben de Él? Ya vemos el saber, creer, confiar. ¿Y cómo van a saberlo si nadie les habla acerca del Señor Jesucristo? ¿Y cómo hablarán de Jesucristo si Dios no los envía? Como dice la Biblia, qué hermosa es ver llegar a los que traen buenas noticias.
Sin embargo, no todos han aceptado estas buenas noticias. Como dijo el profeta Isaías, Señor, nadie ha creído en nuestro mensaje. Así que las personas llegan a confiar en Dios cuando oyen el mensaje acerca de Jesucristo. Ok. Con todo esto en mente, ¿cuál es el propósito del comportamiento, del buen comportamiento en la vida cristiana? ¿Cuál es el propósito o el valor de la boca? Les pregunto. Testimonio. Explíqueme un poco de esto. Bueno, el testimonio se basa en la fidelidad a Dios, ¿verdad? A lo que éramos antes, ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y lo que antes hacíamos, ahora no lo hacemos, porque Dios nos ha transformado en nuestra vida. Y entonces, como usted decía, la raíz es nueva, está frondosa, está en agua. Entonces nuestra vida cambia y nos enseña también a dar amor para cada quien, para buenos, para malos. Entonces, para mí el testimonio, Dios nos transforma, nos cambia. Y ese es para mí el testimonio. Ok. ¿Y de dónde viene esta obra? ¿Que de dónde vengo? Dice. ¿De dónde viene esa obra? De Jesucristo, nuestro Salvador. Ok. Muy bien. Entonces vienen de las raíces, ¿verdad? Sí, de las de ser raíces. cambiado. No viene El por... Espíritu de Dios. Sí. No por engrapar las frutas No. en el árbol. Y eso es una tentación, que el testimonio es poderoso, es buenísimo. Pero a veces nos enfocamos en tener un buen testimonio sobre tener una buena relación con Dios, ¿verdad? Yo lo he hecho. Yo he pensado que, bueno, quiero hacer esto, lo malo, pero como veo a esa persona y que él sabe que yo soy cristiano, debo portarme bien para mantenerme el testimonio. Aunque quiero hacer lo malo, voy a hacer lo bueno para que me vea. Y me entienden. Sí. Esa es apariencia. Sí. Pero trae transformación que Dios hace en nuestras vidas. Claro que sí. Y esa obra que expliqué yo no viene de las raíces, sino de, bueno, no sé de dónde. Entonces, sí, el fruto no es la meta. Eso parece raro porque siempre hablamos de la fruta o del fruto, pues, de que hablamos de los frutos del Espíritu Santo, que eso es la vida real, tener los frutos del Espíritu Santo. Pero el fruto no es la meta, es el resultado. La meta es que la vida fluya desde las raíces hasta el árbol completo, o hasta arriba. Bueno, si no hay frutos, el problema no es que no hay frutos, el problema es que no hay una buena conexión con las raíces. ¿Me entienden? Es una distinción un poco complicada, porque lo único bueno de los frutos, bueno, no lo único, pero lo mayor bueno de los frutos es que significa que estamos conectados con las raíces, que estamos conectados con Dios, con el Espíritu Santo, con Jesucristo, que sabemos, creemos y confiamos. Si no hay frutos, el problema, otra vez, no es que falten los frutos, sino que falta la conexión, falta la vida que fluya. A veces no hay frutos todavía, ya viene, ya está en proceso, ya está la flor. Entonces no enfocamos en la obra, aunque vale mucho, pero lo que vale más es la conexión con Dios. Bueno, como dice en Efesios capítulo 2, Efesios 2, versículo 8 hasta 10. Ustedes han sido salvados porque aceptaron el amor de Dios, o sea, que pusieron su fe en Dios. Ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios se la regaló. La salvación de ustedes no es el resultado de sus propios esfuerzos, o sea, no es resultado de ya tener frutos. Nosotros, por eso nadie puede sentirse orgulloso. Nosotros somos creación de Dios.
por nuestra unión con Jesucristo, nos dio para que vivamos haciendo el bien, lo cual Dios ya había planeado desde antes. Entonces así dice así, la obra sí vale, si viene de las raíces, si viene de la salvación, si viene del cambio interior. En ese caso, sí vale la obra. Como dice Santiago, la fe sin la obra es muerta. Ok, esa es la palabra. Sí, pero tiene que venir de la fe, del cambio. No nos hacemos buena persona por portarse bien. Eso, bueno, yo desde niño yo he estado en el ministerio, no trabajando, sino que cuando yo era niño siempre asistía a la iglesia. Y siempre los maestros allí me dijeron que, Chase, qué bueno niño que sos. Ojalá que todos los niños fueran como vos. Y eso no me hizo humilde, eso no me hizo santo, sino que me hizo arrogante y orgulloso a la grande, pero lo escondí bien, porque yo era cristiano bueno, yo tenía buen comportamiento, yo memoricé todos los versículos, yo siempre levantaba la mano, yo siempre me sentaba quieto. Yo fui el mejor portado niño en la iglesia, fue. No era salvo, todavía no había conocido a Dios, pero todos los maestros pensaban bien en mí porque yo era bien portadito. Cuando yo tenía 10 años, yo tuve un sueño que yo fui al infierno. Y yo pensé, ¿por qué? Porque yo sé los versículos, yo me porto bien, yo siempre he estado en la iglesia, no fumo, no digo mala palabra, yo obedezco a mis padres, y no entendí por qué yo estaba en el infierno. Y alguien me explicó que, bueno, eso no vale porque no sos salvo, no tienes a Cristo como su Salvador. Entonces eso me asustó, pues. Y después yo pregunté a mi mamá, y yo acepté a Cristo como mi Salvador. Eso fue el comienzo. Todavía yo estaba muerto afuera. Todavía yo tenía los frutos falsos, los frutos engrapados en mi árbol. Para que todos me vean, para que todos piensen en mí como un buen cristiano. Cuando llegué al colegio, yo fui a un programa de jóvenes, el cual aquí se llama 9T, pero un programa de jóvenes. Y algunos jóvenes allí no quejaban, pero dijeron a veces con tristeza que, me siento tan mal, yo no he orado en una semana. Yo pensé que, está reciente. Para mí ha sido 3 meses. Si no vale como gracias todo por la comida, gracias, bla, bla, bla. Es que no he leído la Biblia en 3 días. ¡Wow! ¡Qué reciente! ¿Viste yo? Porque todavía yo estaba muerto. Los frutos que tenía fueron falsos, eran falsos. Sí, es una ridiculez, porque yo a veces digo que yo soy un fariseo que está comparando. Es que yo comencé la vida como fariseo, que toda la ley, todo el comportamiento sin el corazón. Y como eso todavía es mi hábito, que quiero ponerme frutos falsos para que todos piensen bien en mí, pero adentro todavía fluye la vida, pero es que no sé cómo explicar, es que la meta es la conexión. Y eso es lo que estoy pensando, porque siempre mi hábito es enfocarme aquí, que la meta es lo que vean, la meta es lo que ven. Entonces yo debo cantar bien con alegría, yo debo decir que yo oro, yo debo decir que leo la Biblia, yo debo aprender todo lo que pueda para que todos sepan que yo soy cristiano bueno. ¿Quién es Jesús? Es que, sí, es fácil olvidar la conexión. La conexión es la meta, el tiempo con Dios, la relación con Dios. Porque si tenemos frutos sin conexión, no vale nada. Bueno, parece bien, pero no lo es. Entonces, el objetivo o la meta del cristiano, la meta de la vida del cristiano,
se encuentra en Filipenses, capítulo 3, versículo 7 hasta 14. Bueno, voy a tomar un trago de agua. Eso dice Pablo. Dios ha sido bueno conmigo y me ha dado el privilegio de anunciar a los que no son judíos la buena noticia de las bendiciones de Cristo, que son tantas que nadie las puede contar. Esto lo hizo gracias a su gran poder y a pesar de que no lo merezco, pues soy la persona más insignificante en el pueblo de Dios. También me encargó de... Eso es. Perdón. No, perdón. Estoy en Efesios. Pensé que eso fue el mensaje que quería comunicarme. Sí, ok, aquí estamos. Filipenses capítulo 3, versículo 7. Pablo, que era fariseo, que tenía el buen comportamiento, que tenía todo el conocimiento, dice eso. Gracias a lo que Cristo hizo por mí. Ahora pienso que no vale la pena lo que antes consideré de valor, o sea, su vida de fariseo. Todo eso lo he dejado a un lado y lo considero basura, con tal de llegar a conocer bien a Cristo, pues no hay mejor conocimiento. Y quiero que Dios me acepte, no por haber obedecido la ley, sino por confiar en Cristo, pues así es como Dios quiere aceptarnos. Por eso lo único que deseo es conocer a Cristo, es decir, sentir el poder de su resurrección, sufrir como Él sufrió y aún morir como Él murió. Y espero que Dios me conceda resucitar de los muertos. Con esto no quiero decir que yo haya logrado ya hacer todo lo que les he dicho, ni tampoco que ya sea yo perfecto. Pero sí puedo decir que sigo adelante en el camino de salvación, luchando por alcanzar esa meta, pues para eso me salvó Jesucristo. Hermanos, yo sé muy bien que todavía no he alcanzado la meta, pero he decidido no fijarme en lo que ya he recorrido, sino que ahora me concentro en lo que me falta por recorrer. Así que sigo adelante hacia la meta para llevarme el premio que Dios nos llama a recibir por medio de Jesucristo. ¿Cuál es la meta que dice Pablo? La meta de la vida cristiana. Conocer a Cristo. Eso, conocer a Cristo. Eso es la meta de la vida cristiana. Y dice que él anda luchando por esa meta. Él anda luchando para conocer a Cristo, porque eso es la meta. Eso es las raíces, enfocarse en las raíces. ¿Alguna vez han visto ustedes a un taxero que su carro no sirve y él lo empuja hasta que se encienda? Sí, muchas veces, ¿verdad? ¿Cómo? Es que el carro no sirve y tiene que empujarlo y después ponerlo a la caja y enciende. No sé cómo funciona, pero sé que sí funciona. A veces pensamos en la salvación así y he pensado así también. Yo he ayudado a algunos taxeros a empujar el carro, que pensamos que, Cristo, ayúdame a empujar el carro para que enciende y después, adiós, ya tengo el carro. Ya tengo la salvación, adiós Cristo, adiós la vida buena, esto es algo, ya. O sea que pensamos que la salvación es por nuestra propia fuerza. Pero lo que pasa es que Cristo nos ayuda a empujar al carro y después se pone el chofer. Y Él conduce a donde quiera. Es una salvación que ya somos pasajeros, pues, que no mandan a donde vamos a ir. Ok. También otro metáforo es que es natural que los niños cuando crecen, lo que queremos para ellos es que un día vayan a ser independientes de nosotros. Los adultos enseñan a los niños cómo ser adultos. La esperanza es que un día
vas a ser independiente, aunque quizá todavía van a vivir conmigo, no va a necesitar mi apoyo siempre. Eso es la mente, es la esperanza. Y pensamos así en la salvación, que Cristo solo me salva y después yo me voy a hacer santo, yo me voy a poner los frutos, yo voy a dar un ejemplo a todos los demás. Pero la salvación trabaja en la manera opuesta, o sea, como empezamos como adultos independientes y llegamos a ser niños dependientes, que sabemos que todo viene del Padre. Los niños enseñan a los adultos cómo ser niños, en este caso. Está al revés. Entonces la meta es conocer a Cristo, es ponernos más dependientes en Él. Y sí, solo así viene el fruto. Ok. Entonces, sé que eso es mucha información. Espero que lo recuerden. Vamos a hablar un rato de cuáles son las características de un cristiano sano. Y sale un esquema ahí, ¿verdad? Ok. Cristo, creo que sumar todo esto, esa parte va a sumar todo lo demás. Las características de un cristiano sano es que obedece por querer. Ahí está el blanco que pueden llenar. Que obedece por querer. No es algo que no hace la obra para que todos lo vean, no hace la obra por su propia fuerza, sino que quiere obedecer. Quiere agradar a Dios. El segundo es busca. Dice busca. Sí. Busca a aprender por querer. No es porque sabe que es algo bueno, que sí, debo aprender de Dios, okay, debo hacer buenas cosas, sé que ser un cristiano bueno es hacer esta cosa. Yo voy a leer mi Biblia, yo voy a leer todo Levítico hoy. La grande, sería una pesadilla. El tercero, sirve en una comunidad cristiana. Y tiene 3 puntos abajo de eso. Significa que se somete a una autoridad cristiana como un pastor o un director, un anciano, un padre, un mentor. El segundo, que utilice sus dones, dice sus dones, como sus talentos espirituales, sus dones espirituales para servir. ¿Dónde está la palabra? Ok. Me parece raro. Use sus dones espirituales para servir. Los que son buenos en predicar, pueden predicar. Los que son buenos, los que no les gusta estar en frente de personas, pero les gusta servir, les gusta hacer la cosa invisible, que les gusta animar, sanar, lo que sea, lo que sus dones son, lo que sus dones sean, sirven así. Lo utilicen cuando puedan. Y utilice autoridad para servir y desarrollar a los demás. Los que tienen autoridad espiritual es para servir. Como Cristo mismo lavó los pies de los discípulos. Él los sirvió. No digo que yo soy el maestro, yo soy Dios. Deben lavar mis pies y es un privilegio. Entonces, obedece por querer, busca aprender por querer, sirve en una comunidad cristiana y el último es, tiene deseo de hacer discípulos. O sea que guía a las personas en toda esta cosa. Guía a las personas en obedecer por querer. Guía a las personas en aprender. Los guía a servir, los guía a ser discípulos. O sea, el cristiano sano es el cristiano que está conectado con Dios, que el fruto viene de Dios, que sirve a los demás y que reproduce. Como dice el ejemplo de las semillas, algunos espigos, sí,
espigas, produjeron una buena cosecha, produjeron algunos 100, algunos 60, algunos 30, es que reproduce, pero no solamente, o sea, no solo que le dan la información, o que, bueno, sí, le dan la información, sino que guía a la persona en hacer un discípulo, un cristiano sano, un cristiano que obedece por querer, que está conectado, que busca aprender por querer, para conocer más a Cristo, para servir en una comunidad cristiana y que hace discípulos. Es como un ciclo que se multiplica. ¿Me explico? ¿Se entienden? ¿Alguna pregunta de esta cosa? ¿Está en contra con esta cosa? ¿Faltó algo de esa lista? ¿Claro? ¿No? Ok. ¿Qué más? Bueno, hay más, pero creo que sería bien pararnos aquí, aunque todavía tenemos algunos minutos, porque eso es bastante información, creo yo, que sí, sería bien procesar, pensar en esto antes que yo siga.